Después de la muerte de mi esposo, mis hijos se aseguraron de que sus costosos abogados me dejaran sin un centavo. Lo perdí todo, la mansión, los autos, el dinero. Solo me quedé con una vieja cabaña. «Este es tu lugar», se rió mi nuera. Un día, encontré a una familia con una niña pequeña temblando de frío. Así que les regalé la cabaña. Pero semanas después, encontraron una trampilla con un secreto que lo cambió todo. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo, así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Henrietta Hatabay, a los 62 años, creí saber lo que se sentía al perder algo. Enterré a mi esposo, Randall, hace 3 semanas, después de ver cómo la neumonía le robaba lentamente el aliento, su voz, y su presencia de nuestro hogar de 39 años. Pensé que ese sería el peor dolor que jamás tendría que soportar. Estaba equivocada. La verdadera devastación llegó en una estéril sala de conferencias, en el centro de Hartford, donde mi hijo, Andre, se sentó frente a mí con su esposa, Melissa, con sus rostros fríos como el mármol. Entre nosotros se extendían documentos legales que me despojarían de todo lo que alguna vez llamé mío. El testamento es bastante claro, señora Hatabay, dijo Robert Sterling, el costoso abogado que Andre había contratado. Su voz tenía ese tono particular que usan los abogados, cuando dan malas noticias por las que les han pagado muy bien para entregar. Su difunto esposo dejó la mayor parte de su patrimonio a su hijo, André, incluyendo la casa familiar, las cuentas de inversión, y las participaciones comerciales. Mis manos temblaban mientras miraba los papeles. La firma de Randall parecía auténtica, fechada apenas 2 meses antes de su muerte. Pero algo se sentía mal, terriblemente mal. Mi esposo siempre había prometido que envejeceríamos juntos en nuestra casa de Maplery, y que nunca me faltaría nada. ¿Y qué hay de mí?, susurré, con mi voz apenas audible en el silencio opresivo de esa habitación. Melissa se inclinó hacia adelante, tamborileando sus dedos perfectamente cuidados contra la mesa de caoba. Ella había sido trabajadora social antes de casarse con mi hijo, experta en leer las vulnerabilidades de las personas y explotarlas. Tú te quedas con la cabaña, madre Henrietta. Esa que está en Beacon Falls, la que Randall compró hace años como refugio de caza. Recordé ese lugar, una estructura de madera decrépita en un terreno sin valor, más adecuada para la demolición que para habitar. Randall lo había llamado su lugar para pensar, aunque nunca entendí que había para pensar en tanta inmundicia. ¿Eso es todo?, la pregunta escapó de mis labios antes de que pudiera detenerla. André finalmente habló, y su voz no tenía nada de la calidez que recordaba de su infancia. Papá fue muy específico sobre sus deseos. Sintió que ya habías vivido cómodamente durante bastante tiempo. Hizo una pausa, estudiando mi rostro en busca de una reacción. Además, todavía eres lo suficientemente joven para trabajar, si necesitas complementar tus ingresos. Lo suficientemente joven para trabajar. A los 62 años, con artritis en las manos y una condición cardíaca que hacía que subir escaleras fuera un esfuerzo. La crueldad de aquello me dejó sin aliento. El patrimonio está valorado en aproximadamente $2,500,000, continuó Sterling, como si hablara del clima. Después de impuestos y honorarios legales, André recibirá aproximadamente 2 millones. La cabaña está tasada en $15,000. $15,000. Después de 39 años de matrimonio, décadas de cuidar la casa, criar a los hijos, y apoyar a mi esposo en cada aventura empresarial y susto de salud, yo valía $15,000 para ellos. Debe haber algún error, dije, y mi voz cobró fuerza. Randall nunca. Estás cuestionando la capacidad mental de papá, interrumpió André, con un tono afilado. Porque el Dr. Walsh confirmó que estaba completamente lúcido cuando firmó este testamento. Tenemos documentación médica. La amenaza era clara. Si luchaba contra esto, me pintarían como una viuda amargada tratando de anular los deseos finales de su esposo, tal vez incluso sugiriendo que era yo la que estaba perdiendo la cabeza. Melissa extendió la mano sobre la mesa y palmeó la mía con falsa simpatía. Sé que esto es difícil, pero tienes que confiar en que Randall sabía lo que era mejor. Algunas personas necesitan estructura, orientación.
Esto te dará la oportunidad de vivir de manera más simple, más auténtica. Más auténtica, como si mi vida con Randall hubiera sido una elaborada actuación. ¿Cuándo necesito desalojar la casa?, pregunté, sorprendida por lo firme que sonaba mi voz. Agradeceríamos si pudieras salir para el final de la semana, dijo André, sin mirarme a los ojos. Melissa y yo estamos ansiosos por mudarnos con los niños. Un nuevo comienzo y todo eso. Un nuevo comienzo en mi hogar. En la casa donde lo había criado, donde cada habitación guardaba recuerdos de cumpleaños, fiestas y noches tranquilas con Randall. Querían borrarme tan completamente que ni siquiera podían esperar un mes. Firmé los papeles porque no tenía opción. Ningún abogado tomaría un caso contra una documentación tan blindada, especialmente no para una mujer sin dinero para pagar honorarios legales. Firmé mi nombre junto al de Randall, aceptando oficialmente mi herencia de $15,000 y una cabaña podrida en el bosque. Mientras me preparaba para salir de la sala de conferencias, Melissa llamó dulcemente, y madre Henrietta, encontramos algunos efectos personales de papá mientras limpiábamos su estudio. Pensamos que podrías quererlos. Me entregó una pequeña caja de cartón. Dentro, encontré las gafas de lectura de Randall, su bolígrafo favorito, y algunos artículos de los cajones de su escritorio. Pero anidada en el fondo, había algo que hizo que mi corazón diera un vuelco, una pequeña llave de latón que nunca había visto antes, unida a un trozo de papel con 2 palabras escritas con la letra de Randall, Beacon Falls. ¿Para qué es esta llave?, pregunté, sosteniéndola. Andrés se encogió de hombros. Papá siempre tenía sus pequeñas colecciones. Probablemente nada importante. Pero mientras estudiaba esa llave, recordé algo que me envió un escalofrío por la espalda. En sus últimos días, cuando la neumonía lo tenía entrando y saliendo de la consciencia, Randall había susurrado esas mismas 2 palabras una y otra vez, Beacon Falls. Había asumido que era la medicación lo que lo confundía, pero ahora me preguntaba si había algo más. El viaje a mi nuevo hogar duró 45 minutos, a través de sinuosas carreteras secundarias, que se volvían cada vez más desoladas. La Ruta 9 se extendía frente a mí como una cinta de promesas rotas, alejándome de todo lo que había conocido, hacia un futuro incierto. La cabaña se asentaba en un cuarto de acre de tierra cubierta de maleza, rodeada de árboles desnudos que parecían dedos esqueléticos alcanzando el cielo gris de marzo. La estructura de madera se hundía en algunos lugares, y su techo estaba remendado con tejas que no combinaban. La pintura se desprendía del revestimiento en largas y melancólicas tiras. Mientras estaba sentada en mi auto, mirando lo que ahora sería mi hogar, sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. No mi corazón, eso se había hecho añicos hacía semanas junto a la cama de Randall. Esto era más profundo, más fundamental. Esto era mi fe en la familia, en la creencia de que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. Pero mientras sostenía esa llave oxidada de la cabaña, recordé la última palabra susurrada por Randall, Beacon Falls. 3 semanas después de comenzar mi nueva vida en la cabaña, había aprendido a medir mis días en pequeñas victorias, una mañana en que el viejo calentador realmente funcionaba, una tarde en que el techo no goteaba durante una tormenta, una noche en que lograba preparar una comida decente en la estufa de gas temperamental, que André había descartado como carácter vintage. El aislamiento era la parte más difícil. Mi vecino más cercano vivía a 2 millas por un camino de tierra, y el silencio por la noche era tan completo que se sentía opresivo. Me había acostumbrado al suave zumbido de nuestra casa en Maple Hill, el refrigerador funcionando, la caldera encendiéndose, el sonido distante del tráfico. Aquí, no había nada más que el viento a través de las ramas desnudas y el crujido ocasional de la madera vieja asentándose. Había logrado hacer el lugar habitable, apenas. La habitación principal servía como cocina, sala de estar y comedor. Un pasillo estrecho conducía a un dormitorio diminuto, con una ventana que daba al bosque, y un baño con tuberías que funcionaban esporádicamente. Toda la estructura se sentía frágil, como si un viento fuerte pudiera dispersarla como hojas. Pero era mía, lo único que quedaba que realmente me pertenecía. En esa particular mañana de jueves, a finales de marzo, estaba calentando agua para el té cuando escuché voces afuera. Voces de niños, lo cual parecía imposible dada nuestra ubicación remota. Miré a través de la ventana de la cocina y los vi, una familia acurrucada cerca de la línea de árboles, con su aliento visible en el aire frío.
Un hombre de unos 30 años con una chaqueta demasiado fina para el clima, una mujer de aproximadamente la misma edad sosteniendo a una niña pequeña, que no podía tener más de 8 años. Se movían despacio, con cuidado, de la forma en que lo hace la gente cuando no está segura de a dónde va, o si serán bienvenidos donde sea que terminen. Los observé durante varios minutos, debatiendo si acercarme. No eran amenazantes, solo estaban cansados, fríos y claramente perdidos. La niña estaba temblando, a pesar de estar envuelta en lo que parecían varias capas de ropa. Finalmente, no pude soportarlo. Me puse mi abrigo y salí. «Disculpen», grité, haciendo que mi voz fuera lo más suave posible. «¿Están bien?». El hombre se giró rápidamente, poniéndose instintivamente frente a su familia. Tenía ojos amables pero una expresión cautelosa, la mirada de alguien que había aprendido a no confiar demasiado fácil. «Lo sentimos», dijo, y su acento reveló que el español era su primer idioma. No queríamos molestarla. Solo estábamos tratando de encontrar algún lugar cálido para mi hija. La mujer dio un paso adelante, y pude ver el agotamiento grabado en cada línea de su rostro. «Soy Carmen Rodríguez. Este es mi esposo, Miguel, y nuestra hija, Sofía». Hizo un gesto hacia la niña, que se asomaba desde detrás de la pierna de su padre con enormes ojos oscuros. «Soy Henrietta», respondí. «Y no me están molestando en absoluto. Están perdidos». Miguel se movió incómodo. «Nuestro auto se averió hace unas 5 millas. Hemos estado caminando, buscando ayuda, pero todo parece abandonado por aquí». Los estudié con más cuidado. Su ropa estaba limpia pero desgastada, puesta en capas para el calor en lugar de por estilo. Llevaban 2 pequeñas bolsas de deporte y una mochila infantil cubierta de princesas de dibujos animados. Todo lo que poseían, me di cuenta, probablemente cabía en esas 3 bolsas. ¿Hacia dónde se dirigían?, pregunté. Carmen y Miguel intercambiaron una mirada. El tipo de comunicación sin palabras que ocurre entre parejas que han capeado dificultades juntas. «Estamos buscando trabajo», dijo Carmen finalmente. «Miguel es bueno con la construcción, carpintería, cualquier cosa con sus manos. Yo solía limpiar casas antes de». Se apagó su voz. Pero entendí el antes de. Antes de cualesquiera que fueran las circunstancias que los habían dejado caminando por carreteras vacías con una niña. «¿Han comido hoy?», pregunté. Sofía eligió ese momento para emerger de detrás de su padre, mirándome directamente con esos ojos sabios que a veces tienen los niños. «La barriga de mami hizo el ruido de hambre esta mañana», dijo en un inglés cuidadoso. «Eso lo decidió». «Entren», dije, girándome hacia la cabaña. «No tengo mucho, pero puedo preparar algo de sopa y té. Pueden calentarse y decidir sus próximos pasos». Miguel comenzó a protestar. «No queremos imponer». «No están imponiendo», interrumpí. «Estoy ofreciendo». Dentro de la cabaña, me ocupé haciendo el almuerzo mientras la familia Rodríguez se sentaba tranquilamente en mi pequeña mesa. Miguel mantenía las manos entrelazadas frente a él, claramente incómodo aceptando caridad. Carmen ayudó a Sofía a quitarse las capas, revelando un suéter fino debajo que había visto días mejores. Mientras calentaba la sopa y hacía sándwiches, me encontré realmente mirando a esta familia por primera vez. A pesar de sus circunstancias, había algo digno en ellos. La forma en que Miguel sostenía la mano de su hija, la forma suave en que Carmen alisaba el cabello de Sofía, el educado gracias de la niña cuando dejé un vaso de jugo. «¿Cuánto tiempo han estado viajando?», pregunté mientras comíamos. 3 semanas, respondió Carmen. Tuvimos que dejar nuestro apartamento en Bridgeport cuando terminó el trabajo de Miguel. Hemos estado quedándonos en refugios, con amigos, donde pudiéramos. ¿Qué tipo de trabajo hacías?». El rostro de Miguel se iluminó ligeramente. «Construcción mayormente. Enmarcado, techado, algo de trabajo eléctrico. Soy bueno arreglando cosas que están rotas». Miré alrededor de la cabaña, notando las tablas sueltas del piso, la ventana que no cerraba del todo bien, el grifo de la cocina que goteaba constantemente. Este lugar ciertamente estaba lleno de cosas rotas. «¿Y tú, Carmen?».
limpieza, cuidado de niños, lo que pudiera encontrar. Hizo una pausa, observando a Sofía romper cuidadosamente su sándwich en pequeños bocados deliberados. No estamos buscando limosnas. Solo necesitamos una oportunidad para volver a ponernos de pie. Algo en su tono me recordó a mí misma hace 3 semanas, sentada en la oficina de ese abogado tratando de mantener la dignidad mientras mi mundo colapsaba. La determinación de sobrevivir incluso cuando la supervivencia parecía imposible. Después del almuerzo, mientras Miguel examinaba el pestillo defectuoso de la ventana y Carmen ayudaba a Sofía a hacer dibujos en la mesa, me encontré estudiando esta cabaña con nuevos ojos. Era pequeña, apenas adecuada para una persona, pero tenía techo, paredes y plomería que funcionaba la mayor parte del tiempo. Tenía una estufa de leña que, una vez que aprendías sus peculiaridades, podía calentar el espacio razonablemente bien. Lo más importante, era un refugio, y esta familia necesitaba refugio mucho más de lo que yo necesitaba aferrarme a mi última posesión. La comprensión me llegó gradualmente, y luego de golpe. Había pasado 3 semanas sintiendo lástima por mí misma, llorando la pérdida de mi vida cómoda, mientras una familia con una niña había estado durmiendo en autos y refugios. A mí se me había dado algo, no mucho, pero algo, mientras que ellos no tenían nada. Miguel, dije de repente, ¿qué tal se te da la plomería? Levantó la vista de la ventana. Bastante bien. ¿Por qué? El grifo del baño me ha estado dando problemas. Y hay algunas tablas sueltas en el piso que necesitan atención. Podría echar un vistazo, ofreció. Es lo menos que puedo hacer después de la comida. En realidad, dije, y mi corazón comenzó a acelerarse a medida que la idea tomaba forma, tengo una propuesta mejor. Carmen levantó la vista del dibujo de Sofía. La niña había dibujado lo que parecía ser una casa con humo saliendo de la chimenea y figuras de palitos tomados de la mano frente a ella. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Carmen con cautela. Respiré hondo, sabiendo que lo que estaba a punto de decir cambiaría todo para todos nosotros. Quiero regalarles esta cabaña. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como una respiración contenida. La mano de Miguel se detuvo en el pestillo de la ventana. Los ojos de Carmen se abrieron con incredulidad. Señora Henrietta, dijo Miguel lentamente, no podemos aceptar. Sí, pueden, interrumpí. Y deberían. Este lugar necesita una familia. Necesita personas que lo arreglen, lo cuiden, lo conviertan en un verdadero hogar. Yo no puedo hacer eso sola. Carmen negó con la cabeza. No entendemos. Esta es su casa. Son 4 paredes y un techo, corregí. Pero para ustedes, podría ser un hogar. Sofía necesita estabilidad, un lugar para ser niña. Ustedes necesitan una dirección, algún lugar para recibir correo, para construir desde cero. Pero, ¿a dónde irás tú?, preguntó Carmen, con genuina preocupación en su voz. Ya se me ocurrirá algo, dije, y sorprendentemente, lo decía en serio. He estado quedándome aquí porque no tenía otro lugar. Pero ustedes se están quedando en ninguna parte porque no tienen ningún lugar en absoluto. Eso no es lo mismo. Mientras les entregaba las llaves de mi última posesión, la pequeña Sofía me miró con esos ojos sabios y susurró, el suelo habla, señora. Había estado quedándome en el refugio de Santa María en New Haven durante exactamente 2 semanas cuando Carmen llamó. El número en mi viejo teléfono plegable mostraba un código de área desconocido, pero reconocí su voz de inmediato, sin aliento por la emoción y algo más que no podía identificar del todo. Señora Henrietta, tiene que venir a la cabaña de inmediato, dijo sin preámbulos. Encontramos algo. Algo importante. Mi corazón latió irregularmente, de la forma en que lo había estado haciendo desde la muerte de Randall cada vez que el estrés abrumaba mi sistema. ¿Qué tipo de algo? ¿Están bien? Sofía está bien. Todos estamos bien, pero por favor, tiene que ver esto. Puede venir hoy. Miré alrededor de la sala común del refugio, donde un puñado de otras mujeres desplazadas estaban sentadas leyendo revistas donadas o mirando un televisor montado demasiado alto en la pared. El olor industrial a desinfectante y el zumbido constante de las luces fluorescentes se habían convertido en mi realidad.
45 minutos en mi viejo Honda para llegar a la cabaña parecían un viaje a otro mundo. Estaré allí en 1 hora, le dije. El viaje a Beacon Falls se sintió diferente esta vez. En lugar del peso aplastante de la pérdida que había acompañado mi primer viaje, sentí algo que no había experimentado en meses: curiosidad. Carmen no era del tipo que llamaba a menos que hubiera sucedido algo verdaderamente significativo. Cuando giré hacia el camino de tierra que conducía a la cabaña, me asombró la transformación. En solo 2 semanas, Miguel había reparado el porche hundido, reemplazado varias ventanas rotas, y despejado la maleza alrededor de los cimientos. El humo se elevaba desde la chimenea, y alguien había plantado pequeñas flores en macetas improvisadas junto a la puerta principal. Carmen me recibió antes de que pudiera llamar, con el rostro sonrojado por la emoción. Gracias por venir tan rápido. Miguel está en la parte de atrás con Sofía. La hemos estado esperando. Carmen, ¿qué está pasando? Me estás asustando un poco. Me tomó del brazo suavemente, guiándome hacia el costado de la cabaña. Empezó hace 3 días. Sofía seguía diciendo que el suelo le hablaba, tal como te dijo a ti. Miguel y yo pensamos que era solo su imaginación. Ya sabe cómo son los niños. Pero fue tan insistente que finalmente decidimos seguirle la corriente. Doblamos la esquina para encontrar a Miguel arrodillado junto a lo que parecía ser un agujero en el suelo, cerca de los cimientos de la cabaña. Sofía estaba sentada con las piernas cruzadas cerca, organizando cuidadosamente lo que parecían papeles viejos en pilas ordenadas. S.R.A. Henrietta. Sofía saltó y corrió a abrazar mis piernas. Encontramos el lugar que habla. Estaba debajo de la casa, justo como dije. Miguel se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las rodillas. Su rostro estaba serio, casi preocupado. Ella seguía señalando un punto en el piso adentro, diciendo que sonaba diferente cuando caminaba sobre él. Finalmente, me metí debajo de la cabaña para revisar los cimientos y encontré tablas sueltas. Cuando las quité, hizo un gesto hacia una trampilla de madera incrustada en el suelo, con sus bisagras oxidadas pero aún funcionales. El cerrojo de metal estaba abierto, y pude ver la parte superior de una escalera desapareciendo en la oscuridad de abajo. Hay un sótano, continuó Carmen. Pero no es para almacenar verduras. Miguel, muéstrale lo que encontramos. Él metió la mano en un contenedor de plástico y sacó un sobremanila grueso con documentos. Mi nombre estaba escrito en el frente con la distintiva letra de Randall, para Henrietta, la verdad sobre todo. Mis manos temblaban mientras tomaba el sobre. El papel se sentía sustancial, importante. Dentro, encontré una carta con la cuidadosa letra de Randall, fechada apenas 3 meses antes de su muerte. Mi queridísima Henrietta, leí en voz alta, con mi voz apenas estable. Si estás leyendo esta carta, entonces mis sospechas sobre André y Melissa eran correctas, y han intentado robar tu herencia usando el testamento falso que preparé como prueba. Dejé de leer, y las palabras se desenfocaron mientras las lágrimas llenaban mis ojos. Testamento falso. Prueba. Carmen se sentó a mi lado en un tronco volcado que Miguel había estado usando como banco de trabajo. Siga leyendo, dijo suavemente. Hay más. Continué, y mi voz cobró fuerza a medida que procesaba las palabras. He sabido durante más de 1 año que nuestro hijo te ve como nada más que un inconveniente, que se interpone entre él y lo que cree que es su legítima herencia. Lo he escuchado discutiendo formas de asegurar que recibas lo menos posible cuando yo muera. Melissa ha sido particularmente creativa en sus sugerencias. La carta pasaba a detallar cómo Randall había comenzado a sospechar después de escuchar una conversación telefónica entre André y Melissa sobre la gestión de la situación de la herencia. Había comenzado a grabar sus visitas usando una pequeña grabadora digital escondida en su estudio. Creé el testamento falso que te dejaba solo la cabaña como una prueba de su carácter. Y del tuyo, continuaba la carta. Si seguían adelante con su plan para estafarte, y si demostrabas la amabilidad y generosidad que me enamoraron de ti, entonces esta carta serviría como la llave de tu verdadera herencia. Mi corazón latía con fuerza mientras leía el párrafo final. Todo lo que verdaderamente poseo está protegido en cuentas que ellos no pueden tocar. La documentación está en este sótano, junto con las grabaciones de sus conversaciones sobre estafarte.
Pero lo más importante, mi querida, es que esta carta prueba que nunca dejé de creer en la mujer con la que me casé. Sabía que pasarías esta prueba por quedar a los demás, incluso cuando tienes poco tú misma, es simplemente quien eres. Dejé la carta con manos temblorosas. Hay grabaciones. Miguel asintió con gravedad. Horas de ellas. Y documentos financieros que muestran cuentas por valor de millones que no se mencionan en el testamento que usó André. Carmen añadió, también hay correspondencia con un abogado diferente, alguien llamado James Patterson. Aparentemente, su esposo estaba trabajando con él para proteger su verdadera herencia. Sofía había estado escuchando en silencio mientras organizaba papeles. Ahora me miraba con esos sabios ojos de 8 años. ¿Estás triste, señora Henrietta? Consideré su pregunta cuidadosamente. ¿Estaba triste? Ciertamente, me sentía abrumada, conmocionada por el alcance de la planificación de Randall y la traición de André. Pero debajo de esas emociones había algo más completamente distinto. No estoy triste, cariño, le dije honestamente. Estoy enojada. La admisión me sorprendió. No me había permitido sentir verdadera ira por lo que André y Melissa habían hecho. Había estado demasiado concentrada en sobrevivir, en los asuntos prácticos de tener un lugar para dormir y suficiente comida para comer. Pero ahora, sabiendo que Randall había anticipado su crueldad, que había trabajado para protegerme incluso desde su lecho de muerte, todo el peso de su traición me golpeó. No solo habían robado mi herencia. Habían robado mi duelo, obligándome a pasar las semanas posteriores a la muerte de mi esposo preocupándome por el refugio y el dinero, en lugar de llorar adecuadamente al hombre que había amado durante 39 años. Miguel recuperó otro sobre del contenedor. Hay más. Instrucciones para contactar al abogado, números de cuenta, incluso una carta autorizándola a acceder a una caja de seguridad. Abrí este segundo sobre con manos más firmes. Dentro había una tarjeta de presentación de James Patterson, abogado, con una dirección en Hartford. Adjunta había una nota con la letra de Randall. James ha estado reteniendo tu verdadero testamento en custodia. La contraseña es regalo de Beacon Falls. Él sabrá qué hacer. Regalo de Beacon Falls, repetí. Por eso seguía diciendo, Beacon Falls, al final. No era confusión por la medicación. Carmen apretó mi hombro. ¿Qué vas a hacer? Miré a esta familia que había confiado en mí lo suficiente como para compartir este descubrimiento, que fácilmente podría haber guardado silencio sobre documentos que valían millones de dólares. Habían reparado mi cabaña abandonada, la habían convertido en un verdadero hogar, y ahora me estaban ayudando a recuperar mi vida. Primero, voy a llamar a este James Patterson. Luego, voy a asegurarme de que André y Melissa entiendan exactamente lo que han perdido. Sofía aplaudió juntando sus manos. ¿Vamos a seguir viviendo aquí en la casa que habla? La pregunta me tomó por sorpresa. En mi emoción por el descubrimiento, no había considerado lo que esto significaba para la familia Rodríguez. Si yo tenía millones de dólares, ciertamente no los necesitaba viviendo en una cabaña con corrientes de aire. Pero mientras miraba las flores que Carmen había plantado, las reparaciones robustas que Miguel había hecho, la forma cuidadosa en que Sofía había organizado los papeles que cambiarían mi vida, me di cuenta de algo importante. Esto no se trataba solo de dinero o venganza. Se trataba de familia. Verdadera familia. El tipo que elige ayudar incluso cuando no tienen nada que ganar. Sofía, dije, arrodillándome a su nivel. ¿Cómo te sentirías si se quedaran aquí permanentemente? No como inquilinos, sino como dueños. ¿Te gustaría eso? Sus ojos se abrieron de par en par. Para siempre jamás. Para siempre jamás. Pero la carta en mis manos temblorosas revelaba algo que me heló la sangre. Si estás leyendo esto, intentaron robarlo todo, tal como predije. El despacho de abogados de James Patterson ocupaba todo el piso 15 de una torre de cristal en el centro de Hartford, un fuerte contraste con el espacio estrecho y anticuado donde Robert Sterling había entregado mi falsa herencia. En el momento en que salí del ascensor, pude sentir la diferencia. Aquí, la recepcionista me saludó con genuina calidez en lugar de una cortesía calculada. La sala de espera se sentía cómoda en lugar de intimidante. Señora Hathaway,
dijo James Patterson mientras salía de su oficina, extendiendo su mano. Tenía quizás 50 años, con cabello con mechones grises y ojos que contenían tanto inteligencia como amabilidad. La he estado esperando, aunque esperaba que fuera bajo circunstancias diferentes. ¿Sabía sobre el testamento falso? Ayudé a su esposo a crearlo, dijo, haciéndome un gesto para que lo siguiera a su oficina. Randall fue muy específico sobre sus requisitos. Quería probar si André y Melissa seguirían adelante con lo que habían estado planeando, y quería asegurarse de que, si lo hacían, usted tuviera todo lo necesario para contraatacar. Su oficina era espaciosa pero no ostentosa, llena de libros de leyes y fotografías familiares. En su escritorio había una carpeta gruesa marcada con mi nombre y las palabras confidencial, patrimonio de Randall Hathaway. Antes de comenzar, dijo, acomodándose detrás de su escritorio, necesito que entienda algo importante. Su esposo la amaba profundamente, pero también estaba profundamente decepcionado de su hijo. Las grabaciones que estamos a punto de discutir son dolorosas de escuchar. Me enderecé en mi silla, recurriendo a las reservas de fuerza que había descubierto durante mis semanas de pobreza. Necesito escucharlas. Todas ellas. James abrió la carpeta y sacó una pequeña grabadora digital. Estas conversaciones fueron grabadas en el estudio de su esposo durante un periodo de 6 meses. Randall instaló el dispositivo después de escuchar a André y Melissa discutiendo el problema de la herencia durante una cena familiar. Presionó reproducir, y de repente el estudio de Randall cobró vida en mi memoria. Casi podía ver las sillas de cuero, oler el tabaco de pipa que nunca había dejado del todo, escuchar el reloj de abuelo haciendo tic-tac en la esquina. Pero las voces que llenaban la habitación no recordaban memorias familiares. Eran frías, calculadoras, discutiendo sobre mí como si yo fuera un problema de negocios a resolver. El viejo no vivirá para siempre, decía la voz de André, clara e inconfundible. Pero necesitamos asegurarnos de que mamá no ponga sus manos sobre todo cuando él se vaya. Ella ya ha pasado décadas viviendo de su dinero, añadió Melissa, con un tono goteando desdén. Nunca tuvo un trabajo real, nunca contribuyó nada significativo, solo jugó a ser la ama de casa devota mientras él construía su fortuna. Apreté los brazos de mi silla, sintiendo náuseas. Así era como hablaban de mí en privado. Como probablemente habían hablado de mí durante años. El problema es, continuó André, que papá siempre ha sido sentimental con ella. Podría dejarle todo por algún sentido equivocado de lealtad. Entonces necesitamos asegurarnos de que él entienda la realidad, dijo Melissa. Ella no puede manejar ese tipo de responsabilidad a su edad. Sería cruel cargarla con decisiones financieras. James pausó la grabación. Esta conversación tuvo lugar 8 meses antes de la muerte de su esposo. ¿Le gustaría continuar? Asentí, aunque cada palabra se sentía como un golpe físico. La grabación se reanudó con la voz de Melissa. He estado investigando leyes para personas mayores. Hay formas de impugnar un testamento si podemos demostrar que el fallecido fue indebidamente influenciado, o no estaba en su sano juicio cuando lo firmó. ¿Crees que podríamos probar que papá era incompetente?, preguntó André. No incompetente, pero influenciado. Piénsalo. ¿Quién pasa más tiempo con él? ¿Quién tiene su oído todos los días? Si podemos mostrar un patrón de ella presionándolo para cambiar su testamento a su favor, especialmente a medida que su salud declinaba, podríamos tener motivos para una impugnación. Mi respiración se detuvo. No solo planeaban robarme. Estaban preparándose para destruir mi reputación en el proceso, para pintarme como una esposa manipuladora que se había aprovechado de su esposo moribundo. La voz de Andrés se volvió más animada. Eso es brillante. Lo presentamos como una protección de los verdaderos deseos de papá frente a alguien que estaba explotando su debilidad. Exactamente. Y una vez que establezcamos esa narrativa, cualquier testamento que la favorezca se vuelve sospechoso. Podemos argumentar que lo justo, lo que él hubiera querido si hubiera estado pensando con claridad, era dejar la mayor parte del patrimonio a sus hijos. James detuvo la grabación de nuevo. Señora Hathaway, necesito que sepa que su esposo estaba completamente competente cuando creó ambos testamentos. Tenemos extensa documentación médica de su estado mental, incluyendo evaluaciones de 3 médicos diferentes. ¿Ambos testamentos?
Pregunté, confundida. El falso que André usó, y el real que le deja todo a usted. Sacó un documento que nunca había visto antes. El verdadero último testamento de su esposo, firmado y atestiguado correctamente, le deja a usted todo el patrimonio valorado en aproximadamente $8,700,000. $8.700.000. El número era tan grande que no podía procesarlo. André me había robado $2,500,000, sin saber que Randall había escondido $6,200,000 más. Pero hay algo más que necesita entender, continuó James. Su esposo no solo les escondió dinero. Él documentó sistemáticamente cada conversación, cada plan que hicieron. Escuche esto. Adelantó a otra sección de la grabación. Esta vez, las voces eran diferentes. Todavía André y Melissa, pero hablando con alguien más. Aquí Robert Sterling, dijo la voz de un hombre. He revisado el testamento que su padre le mostró, André, y creo que podemos trabajar con él. Robert Sterling, el abogado que había entregado las noticias devastadoras en esa estéril sala de conferencias. La clave, continuó Sterling, es presentar esto como la clara intención de su padre. Enfatizamos su perspicacia empresarial, su comprensión de que los hijos con carreras y familias tienen mayores necesidades financieras que una viuda con requisitos simples. ¿Y si ella lo pelea?, preguntó André. No lo hará, respondió Sterling con confianza. No tiene los recursos para una batalla legal, y el testamento parece completamente legítimo. Para cuando ella pudiera montar cualquier tipo de desafío, ustedes habrán liquidado la mayoría de los activos. La voz de Melissa intervino. Además, la conocemos. Ella no es una luchadora. Aceptará lo que le demos y estará agradecida por ello. La grabación terminó, dejando la oficina en un pesado silencio. Me senté allí absorbiendo lo que había escuchado, sintiendo como mi comprensión de mi hijo se reformaba completamente. Esto no era solo avaricia. Era crueldad calculada. ¿Por cuánto tiempo tengo las grabaciones?, pregunté finalmente. Usted es la dueña, dijo James. Junto con todo lo demás que su esposo le dejó. Pero señora Hathaway, hay una cosa más. Metió la mano en la carpeta y sacó una carta dirigida a mí con la letra de Randall. El papel era pesado, caro, nada como la nota desesperada que había encontrado en la cabaña. Lea esto, dijo suavemente. Es su mensaje final para usted. Con manos temblorosas, abrí la carta. Mi amada Henrietta, si estás leyendo esto en la oficina de James, entonces has pasado la prueba de carácter más importante que pude idear. Regalaste tu última posesión para ayudar a una familia necesitada. Elegiste la compasión sobre la seguridad, la generosidad sobre la autopreservación. Esta es la mujer de la que me enamoré hace 40 años, y es la mujer que merece controlar el trabajo de nuestra vida. André nunca entenderá lo que ha perdido al elegir la codicia sobre el amor. Él ve el dinero como poder, pero tú entiendes que el verdadero poder proviene de saber quién eres y vivir de acuerdo con tus valores. Lamento no haber podido protegerte de este dolor mientras estaba vivo. Estaba demasiado enfermo, demasiado débil para confrontarlos directamente. Pero podía asegurar que su verdadera naturaleza sería revelada y que la justicia prevalecería. Usa esta herencia sabiamente, mi querida. No solo el dinero, sino el conocimiento de quien merece verdaderamente tu amor y confianza. Has sufrido suficiente. Ahora es momento de vivir libremente. Doblé la carta con cuidado, sintiendo que algo encajaba en su lugar en mi pecho. No paz, eso vendría después, sino certeza. Certeza absoluta sobre lo que necesitaba hacer a continuación. ¿Cuándo empezamos?, le pregunté a James. Sonrió, la primera sonrisa genuina que había visto de un abogado en meses. Ya lo hemos hecho. Presenté papeles esta mañana para congelar todos los activos que André obtuvo a través del testamento fraudulento. Para cuando descubra lo que está pasando, será demasiado tarde para que oculte nada. Y entonces le damos exactamente lo que él te dio a ti. La verdad entregada sin piedad. La voz de André en la grabación era fría. Calculada. Una vez que el viejo muera, nos aseguraremos de que ella no reciba nada.
6 meses después, estaba de pie en la entrada de la casa en Maplery Drive, viendo cómo el camión de mudanzas se alejaba con las últimas pertenencias de André y Melissa. Los cargos federales habían sido presentados, sus activos congelados, y su abogado les había aconsejado aceptar el acuerdo de culpabilidad en lugar de enfrentar un juicio. Cumplirían 18 meses en una prisión de mínima seguridad, seguidos de 5 años de libertad condicional y restitución total. Pero sus problemas legales no eran lo que los había roto. Fue el silencio. No había hablado con André desde ese día en la sala de conferencias de James Patterson. Cuando llamó, no contesté. Cuando envió cartas a través de su abogado, James las manejó. Cuando apareció en la cabaña antes de su sentencia, Miguel le pidió tranquilamente que se fuera. Nunca alcé la voz, nunca amenacé, nunca participé en las confrontaciones dramáticas que él parecía esperar. Simplemente retiré mi presencia de su vida por completo. La casa se sentía diferente ahora, aunque nada había cambiado físicamente. Los pisos de mármol todavía brillaban. El candelabro todavía proyectaba arcoíris a través de las paredes cuando el sol de la tarde lo golpeaba justo bien. Pero las habitaciones que una vez se habían sentido frías y vacías durante esas semanas finales antes de la muerte de Randall, ahora zumbaban con una tranquila satisfacción. Carmen me encontró en la cocina, donde estaba preparando la cena para lo que se había convertido en nuestra tradición dominical. La familia Rodríguez había tomado posesión oficial de la cabaña con una escritura que la hacía suya, libre y clara. Pero cada semana, conducían a Maplery para cenar. Y cada semana, Sofía insistía en mostrarme sus dibujos más nuevos. La mesa del comedor está puesta, dijo Carmen, limpiándose las manos en el delantal que había insistido en usar a pesar de mi protesta de que ella era una invitada, no ayuda. Miguel terminó de arreglar esa tabla suelta en el porche delantero. Sonreí, observando a través de la ventana cómo Miguel le enseñaba a Sofía a usar correctamente un destornillador. A los 9 años, se estaba convirtiendo en toda una pequeña carpintera bajo su guía. No necesitan seguir arreglando cosas aquí, dije. Esta no es su responsabilidad. Intenta decirle eso a Miguel. Carmen se rió. Él dice que es su responsabilidad cuidar de las personas que cuidan de nosotros. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra conversación. A través del vidrio esmerilado, pude ver una silueta familiar. André, delgado por el estrés y los problemas legales, cambiando su peso de un pie a otro de la forma en que solía hacerlo de niño cuando había hecho algo malo. La expresión de Carmen se endureció. ¿Quieres que lo envíe lejos? Consideré la pregunta. Habían pasado 6 meses desde nuestra confrontación, 3 meses desde su sentencia, y esta era la primera vez que se atrevía a acercarse a la casa. Sus llamadas se habían detenido hacía semanas, al igual que las cartas que James filtraba para mí. Había asumido que finalmente había aceptado que nuestra relación había terminado. No, dije finalmente. Hablaré con él. Abrí la puerta pero no lo invité a pasar. André parecía mayor que sus 37 años, con el rostro demacrado y su ropa costosa colgando suelta en su marco. La prisión estaba programada para comenzar el mes siguiente, y el peso de su sentencia inminente se mostraba en cada línea de su postura. Mamá, dijo, con su voz apenas por encima de un susurro. Por favor, ¿podemos hablar? Podemos hablar aquí, respondí, saliendo al porche pero dejando la puerta abierta detrás de mí. Quería que viera la luz cálida que se derramaba desde la casa, que escuchara la risa de Sofía desde el patio trasero, que entendiera cómo se veía realmente una familia. Sé que no merezco perdón, comenzó, y las palabras salieron apresuradas como si las hubiera ensayado. Sé que lo que Melissa y yo hicimos fue imperdonable, pero eres mi madre, y estoy a punto de ir a prisión, y yo solo. Necesito saber que cuando salga, podría haber una oportunidad para nosotros. Estudié su rostro, buscando alguna señal de remordimiento genuino en lugar de simple desesperación. ¿Qué crees que hiciste mal, André? La pregunta pareció confundirlo. Te robamos. Usamos un testamento falso para tomar tu herencia. ¿Eso es lo que hiciste?, pregunté. ¿Qué crees que hiciste mal? Me miró fijamente, y me di cuenta de que todavía no lo entendía. Incluso ahora, enfrentando la prisión, veía esto como un crimen contra mi cuenta bancaria, no contra mi corazón.
André, dije suavemente, no solo me robaste dinero. Me desechaste cuando tu padre murió. Cuando estaba de duelo y vulnerable y necesitaba más a mi familia, me miraste y decidiste que yo no valía nada. Tomaste el hogar donde te había criado, la seguridad que tu padre había construido para mí, y no me diste nada a cambio más que desprecio. Lo sé, y lo siento. ¿Sientes que te hayan atrapado? Interrumpí. Si la cabaña no hubiera contenido esos documentos, si tu padre no hubiera sido lo suficientemente inteligente para protegerme, todavía estarías viviendo en esta casa, gastando mi dinero, y felicitándote por lo bien que habías manejado el problema de la herencia. La compostura de André se rompió. ¿Qué quieres de mí? He perdido todo. Mi casa, mi trabajo, mi reputación. Melissa solicitó el divorcio el mes pasado. Voy a prisión. ¿Qué más quieres? No quiero nada de ti, dije en voz baja. Eso es lo que nunca has entendido. Nunca quise tu dinero o tus posesiones o tu sacrificio. Solo quise tu amor. Y dejaste claro que eso era algo que nunca estuviste dispuesto a dar. A través de la puerta abierta, pude escuchar a Miguel llamando a Sofía para cenar. Pronto, esta casa se llenaría con los sonidos de una verdadera reunión familiar, historias compartidas durante una comida, risas que provenían de la alegría en lugar de la crueldad, conversación que edificaba a las personas en lugar de derribarlas. Cuando me estaba quedando en el refugio, continué, conocí mujeres que habían sido abandonadas por sus hijos por todo tipo de razones. Adicción, enfermedades mentales, problemas financieros que consumieron los recursos de su familia. Esos hijos tenían excusas, circunstancias fuera de su control. Miré directamente a los ojos de André. Tú no tenías excusa. Elegiste desecharme porque era conveniente. Porque Melissa te convenció de que yo era un obstáculo para tu comodidad, porque valorabas las cosas más que a las personas. Puedo cambiar, dijo desesperadamente. Cuando salga de prisión, seré diferente. Te lo probaré, André. Mi voz era firme pero no desagradable. Tengo 63 años. Se me ha dado una segunda oportunidad para la felicidad, y no voy a desperdiciarla esperando a que te conviertas en el hijo que siempre esperé que fueras. Me giré para volver adentro, luego hice una pausa. Tu padre te dejó esa nota por una razón. Elegiste el dinero. ¿Adiós? No fue solo su adiós, André. Fue el mío también. Cerré la puerta suavemente, dejándolo parado en el porche. A través de la ventana, lo vi esperar durante varios minutos, tal vez esperando que cambiara de opinión, antes de finalmente caminar hacia su auto y alejarse. En el comedor, la familia Rodríguez ya estaba sentada alrededor de la mesa de caoba que una vez había albergado tantas comidas frías y formales. Esta noche, estaba cubierta con las enchiladas caseras de Carmen, la ensalada cuidadosamente arreglada de Miguel, y el último proyecto de arte de Sofía, que parecía ser un retrato familiar con 4 figuras de palitos paradas frente a una casa con una puerta roja. ¿Está todo bien?, preguntó Miguel mientras tomaba mi asiento. Todo está perfecto, respondí, y lo decía en serio. Más tarde esa noche, después de que nuestros invitados hubieran regresado a su cabaña, caminé por mi casa, viéndola claramente por primera vez en meses. Aquí era donde había construido una vida con Randall, donde había criado a un hijo al que había amado a pesar de sus defectos, donde había aprendido tanto el precio de la confianza ciega como el valor de la lealtad ganada. En mi dormitorio, abrí el joyero donde guardaba la carta final de Randall, la que James me había dado el día que confrontamos a André. La había leído docenas de veces, pero esta noche un pasaje particular resaltaba. Has sufrido suficiente. Ahora es momento de vivir libremente. Vivir libremente. No solo financieramente, aunque los $700,000 ciertamente proporcionaban una seguridad que nunca imaginé. Sino libremente de la obligación de seguir amando a personas que habían demostrado ser incapaces de amarme de vuelta. Libremente de la culpa que una vez me hizo aceptar la crueldad como si fuera amabilidad. Libremente de la creencia de que la familia se definía por la sangre en lugar de por elección. Yo había elegido a la familia Rodríguez, y ellos me habían elegido a mí. Habíamos creado algo juntos que André y Melissa, con toda su manipulación y cálculo, nunca habían entendido.
Habíamos creado amor basado en la gratitud, el respeto y el cuidado genuino por el bienestar del otro. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocía, pero cuando contesté, escuché una voz que me hizo sonreír. ¿S.R.A. Henrietta? La voz de Sofía estaba somnolienta pero emocionada. Olvidé decirle algo importante. ¿Qué es, cariño? Mamá dijo que ahora eres mi abuela. Eso significa, grandmother, en español. Está bien eso. Sentí lágrimas brotar en mis ojos, pero eran lágrimas de alegría en lugar de dolor. Eso está más que bien, Sofía. Eso es perfecto. Bien, porque te dibujé un nuevo dibujo para tu refrigerador. Somos nosotros cenando el domingo, pero esta vez hice la mesa más grande para que todos quepan. Después de colgar, caminé hacia la cocina y miré el refrigerador cubierto con el arte de Sofía. Dibujos de casas con familias, flores que desafiaban la lógica botánica, y figuras de palitos que de alguna manera lograban transmitir más amor que cualquier retrato profesional. Mañana, llamaría a James Patterson y discutiría la creación de fondos universitarios para Sofía y cualquier hijo futuro que la familia Rodríguez pudiera tener. Arreglaría para que Miguel recibiera capacitación en técnicas avanzadas de carpintería y para que Carmen persiguiera el título de enfermería con el que siempre había soñado pero que nunca había podido pagar. Haría estas cosas no porque les debiera nada, sino porque quería hacerlo. Porque así era como se suponía que funcionaba la familia, cada persona contribuyendo con lo que podía, apoyando a los otros, construyendo algo juntos que era más fuerte que lo que cualquiera de ellos podía crear solo. André había tenido razón en una cosa. Todavía era lo suficientemente joven para aprender. Había aprendido que la verdadera riqueza no tenía nada que ver con los saldos bancarios y todo que ver con rodearte de personas que veían tu valor. Había aprendido que el perdón era un regalo que te dabas a ti mismo, no algo que debías a las personas que te habían dañado. Y había aprendido que, a veces, la familia que eliges es la única familia que necesitas. Mientras apagaba las luces y subía las escaleras hacia la cama, sentí algo que no había experimentado en años: paz completa. No la tranquilidad frágil que proviene de evitar el conflicto, sino la paz profunda y sostenida que proviene de saber exactamente quién eres y estar rodeada de personas que aman a esa persona. André cumpliría su tiempo y reconstruiría su vida, o no lo haría. Esa era su elección para tomar y su responsabilidad para cargar. Yo había tomado mi elección hace 6 meses cuando salí de esa sala de conferencias, y nunca había mirado atrás. Era libre. Ahora tengo curiosidad por ustedes que escucharon mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mi lugar? ¿Alguna vez han pasado por algo similar? Comenten abajo. Y mientras tanto, les dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal, y que definitivamente los sorprenderán. Gracias por ver hasta el final.